Listo. Listo, entonces, Cata y Juanpa de Linkey los dejo para que nos cuenten cómo es un diagnóstico legal del emprendimiento. Listo, súper. Fede y Mar y pues todo el equipo de Impact Hub, mil gracias. Qué nota estar en estos webinars porque aquí también podemos compartirles un montón de información y de conocimientos que las pueden aplicar en su emprendimiento y esa es la idea, que con este tema que es diagnóstico legal y en este tiempo pues que estamos todos en casa y posiblemente ocupándonos de esas cosas que son importantes y que el día a día a veces no nos deja. Entonces aprovechamos este webinar para contarles un poquito de cómo se hace ese diagnóstico y qué temas podrían ustedes revisar y poder gestionar pues en un futuro. Vamos a estar en el webinar yo y pues Juanpa Gaviria, que es abogado también de Linkcase, que se los presento, está aquí con nosotros, y yo, y vamos a estar pues los dos de Linkcase haciéndolos. La idea es que pregunten todo lo que quieran, podemos hacer preguntas a medida que vamos avanzando, pues para que aprovechemos y vamos resolviendo pues las preguntas en los temas. Bueno, para empezar, yo les quiero contar un poquito a qué me refiero con diagnóstico legal. Me refiero a diagnóstico legal, es esa evaluación de algunos aspectos que tenemos en nuestro emprendimiento y que si uno los deja pasar, pues llevan a tener algunos riesgos y riesgos que pueden definirse o en plata, pues o en multas, pues o en temas ya administrativos. Entonces la idea es que este diagnóstico se haga no solo, esto generalmente se hace cuando a uno le van a invertir, cuando llega un inversionista y lo que él quiere es mirar cómo está esa empresa en su momento y hace una debida diligencia, un due diligence, pero también aprovechando en estos momentos, pues hacer esa evaluación nosotros previa y para organizar la casa, como dicen por ahí, sería muy chévere. Entonces, eso es lo que nos referimos con diagnóstico legal, que es hacer esa evaluación pues de esos aspectos. Hoy vamos a traer varios aspectos, vamos a traer un aspecto societario, un aspecto laboral, un aspecto con los clientes y proveedores, temas también un poquito pues financieros, no es pues no es lo que hablamos Juanpa y yo pues porque somos abogados, pero les traemos ese tema porque pues nos parece que es súper importante. Listo. Ay, listo. Entonces te doy la palabra Juanpa para que nos cuentes sobre el primer aspecto que es el tema de la sociedad. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Linkcase, aprovechando pues toda la para que estamos haciendo por el tema del coronavirus, queremos proponerles, queremos motivarlos para que desarrollen, digamos, todos estos puntos que estamos tratando en el webinar, para que pongamos en orden la casa, como dice Cata, a través de ciertos punticos que generalmente no tenemos en cuenta digamos, por todo el día a día y por todas las ocupaciones. El primero es nuestro documento de constitución, nuestros estatutos. Los estatutos son esas reglas que tenemos en nuestra sociedad y que nos dan, digamos, la carta de navegación o cómo debemos llevar la sociedad en la actividad comercial que tenemos. ¿Cuáles puntos tenemos que tener en cuenta en los estatutos? El primero que les traemos es el objeto social. En el objeto social ¿qué es el objeto social? Es a qué está dedicada nuestra empresa y digamos, qué actividades, qué negocios va a desarrollar. Este objeto social les proponemos tenerlo en cuenta porque hay ciertos beneficios a los que se pueden acceder en virtud de ese objeto social que estamos desarrollando. En Linkcase tenemos varios artículos al respecto que incluyen el tema de la economía naranja, donde, como ya muchos lo saben, está siendo muy impulsada por el gobierno nacional y nos da muchos temas, muchas actividades que son del sector del emprendimiento, de la innovación, del tema cultural y que tienen el beneficio de la exención del impuesto de renta. Digamos que es un gran beneficio porque el impuesto de renta es algo, digamos, es uno de los costos fijos más importantes para las empresas y sobre todo para las empresas que apenas están como emprendimiento, que apenas están comenzando a desarrollar su actividad. Aparte de esa economía naranja, que en este momento les vamos a compartir el artículo que tenemos el tema del beneficio de la empresa joven para empresas que tienen sus accionistas mayoritarios entre 18 y 35 años, el cual los exime del valor de la matrícula del primer año de renovación en la matrícula mercantil y además tiene ciertos beneficios, digamos, para promover ese emprendimiento en los jóvenes.
En tercer lugar, tenemos las empresas que se llaman CESE. Estas son empresas que fueron creadas a partir del año pasado para impulsar la economía en ciertas áreas, en ciertas localidades que no están muy desarrolladas, y que el gobierno, mediante la exención de impuestos, les está dando como ese impulso para que desarrollen actividades, para que se desarrollen nuevas empresas en estas zonas. Esto también lo tenemos en el artículo. Si de pronto alguno tiene la motivación, aquí les compartimos el artículo. Otras empresas, otro beneficio son las empresas SOMAC, que son las empresas que se constituyen en las zonas más afectadas por el conflicto armado y que también tienen unas exenciones en el impuesto de renta y unas tarifas más pequeñas. Por último, tenemos el beneficio sobre el impuesto de industria y comercio para ciertas zonas que se están declarando como zonas distritos económicos de innovación y distritos creativos, como en Medellín es el Perpetuo Socorro, ¿cierto, Cata? Sí, es el Perpetuo Socorro. Entonces, sí, todos estos beneficios pues se los vamos a compartir en el artículo, pero el punto aquí súper importante, como lo menciona Juanpa, es que vean que ese objeto social sí sea adecuado en caso que quieran acceder pues como a esos beneficios, y que sea claro, porque muchas veces cuando uno lo contratan, las empresas grandes más que todo le revisan a uno el objeto social, que sí sea como coherente con la actividad que uno está desarrollando, y que obviamente su facturación o el concepto que uno va a facturar después pues sea coherente a eso para temas tributarios. Exacto. Como segundo punto está el tema del cómo ingresan y cómo salen los accionistas de la sociedad, donde revisamos el derecho de preferencia, es decir, en el momento que uno de los accionistas decide salirse de la sociedad, qué condiciones tiene, si sí o no debe ofrecer esas acciones primero a los otros accionistas, o si puede ofrecerlas directamente a terceros. O que en el momento que vamos a hacer una capitalización de la sociedad, esa capitalización se debe ofrecer primero esas acciones que se crean, ese nuevo capital, se debe ofrecer, se le debe ofrecer a los accionistas que están, o se le puede ofrecer directamente a terceros. Esto porque en muchos casos nuestras sociedades, la idea es que continuemos las personas que tenemos una idea de negocio, que no haya otras personas de pronto que, si bien van a invertir, de pronto nos cambien la idea de negocios, de pronto nos cambien como nosotros nos gusta hacer las cosas. Entonces es importante tener un derecho de preferencia muy bien establecido, muy claro, que nos permita, digamos, proteger la idea de la empresa, proteger nuestro negocio, pero a la vez también crecer. Como tercer punto, tenemos el tema de las facultades de los representantes legales. ¿Qué es importante en este caso? Cuando nombramos un representante legal, le estamos dando un poder para que él obre a través de la sociedad, para que él contrate a nombre de la sociedad. Entonces, en algunos casos, pues digamos, generalmente la idea es que la persona que es representante legal tenga toda nuestra confianza, pero también se le pueden poner unas limitaciones, o hay que validar qué limitaciones tiene para consultar con la asamblea de la sociedad en caso de firmar contratos, en caso de firmar convenios, alianzas, para que la sociedad esté protegida y los otros accionistas tengan su capital protegido en caso de cualquier cosa. Otro punto adicional que está muy actual en este momento por haber pasado ahora el mes de marzo y con el tema de la contingencia, son las asambleas de accionistas. Asambleas que en muchos casos, por estar a finales de marzo y por haber sido la contingencia a finales de marzo, pudieron no realizarse por la imposibilidad de reunirnos, de acuerdo pues como a las instrucciones que dio el gobierno nacional. En este caso tenemos varias opciones, como lo son las de reunirnos por medios virtuales, por ejemplo como Zoom, o otros medios de teleconferencia que nos permitan ponernos a todos los accionistas presentes y desarrollar la reunión tal cual como lo haríamos en un salón o en un recinto. Estas asambleas tienen ciertos requisitos. En Linkcase estamos para ayudarles y les hicimos un artículo respecto a estas condiciones especiales que tenemos para la asamblea de accionistas, sobre todo por el tema pues, de la contingencia y de la emergencia sanitaria. Por este lado. Y bueno, ahora continuamos con los acuerdos de accionistas.
Juanpa, yo ahí te interrumpo antes de pasar a ese punto, y es, el punto aquí es que ustedes en los estatutos revisen estos puntos y vean que sí son lo suficientemente claros, no esperar al momento en que un accionista se salga para saber cuál es el procedimiento, o si alguien quiere entrar a la compañía, cómo es el procedimiento, o si el representante legal va a firmar un contrato, tener claro hasta qué cuantía puede firmar, o si tiene todas las facultades abiertas. Entonces, el punto aquí es revisar que ese documento, porque muchas veces sabemos que cogemos cualquier estatuto por afán y constituimos, pero importante que ese documento sí tenga todos estos puntos. Listo. Exactamente. En este caso, digamos que este tipo de estos puntos no estén cubiertos en los estatutos, siempre se puede hacer una reforma estatutaria, haciendo una asamblea donde podamos cambiar todos estos punticos que de pronto estén flojos y que, no, digamos, a futuro puedan conllevar un riesgo para la sociedad y para los accionistas. Por eso es muy bueno aprovechar este tiempo para, digamos, hacerle un check a todos esos puntos que de pronto podemos tener pendientes. Perdón. Continuamos, Cata, con... Sí, dale, Juanpa. Listo. Siguiente es el tema de los acuerdos de accionistas. También tener en cuenta, pues, digamos, si paralelamente a los estatutos se han hecho algún acuerdo entre los mismos accionistas para determinar obligaciones, para distribuir cargas de trabajo, pues es importante que eso también esté muy revisado, que si los estemos cumpliendo, que digamos no haya lugar después a que alguno de los accionistas nos vaya a solicitar que cumplamos estos acuerdos, o de pronto nos vaya a llevar pues como a unos temas más legales, a unos temas más procesales. Siguiente es el tema de los libros de las SAS. Estos libros de las SAS, generalmente la gente no se da cuenta de ellos, sino al momento de que se los solicitan para un tema de un due diligence, para un tema de inversión. ¿Qué son los libros de las SAS? Son unas hojas con unos sellos de Cámara de Comercio que se sacan en la Cámara de Comercio, y para las SAS hay dos libros principales, que son los de actas de asamblea y los de registros de accionistas. Los de actas de asamblea es el libro donde se llevan todas las actas que se realizan en reuniones de la asamblea de accionistas y que tiene todos los puntos que deben ser estudiados, que deben ser conversados en estas asambleas. Cada vez que hagamos una asamblea, sea ordinaria, como lo debemos hacer hasta marzo, o extraordinaria en cualquier momento del año, debemos consignar estas actas en este libro, para garantizar que en caso de alguna reclamación, de que alguien, digamos, un accionista no está de acuerdo con algo, pues esa es la prueba que tenemos para hacer valer esa decisión. Lo mismo para el libro de registro de accionistas, que es el libro donde llevamos siempre la contabilidad o el registro de quién es accionista de nuestra sociedad, porque podemos empezar unos pocos y a medida que vamos creciendo, pues vamos ingresando nuevos accionistas o otros accionistas les van vendiendo a nuevos accionistas, y aquí debe quedar muy claro porque esa es la prueba que tenemos de que poseemos esas acciones en la sociedad. Ese tema es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, veamos, eso nos exime a futuro de un posible pleito, ¿cierto? Lo importante es tenerlo muy claro para evitarnos, digamos, dolores de cabeza a futuro. Listo. Entonces ese es el tema como con la sociedad, es revisar pues como estos estatutos, ese acuerdo de accionistas. Si no tienen acuerdo de accionistas, los temas que uno incluye en el acuerdo de accionistas es más temas que son muy internos pues del negocio, que es como políticas de remuneración, políticas de buen gobierno, que la propiedad intelectual que se desarrolle siempre sea de la sociedad, temas de decisiones. Por ejemplo, hay veces los emprendimientos tienen comités estratégicos donde toman decisiones, entonces en este acuerdo es donde se puede poner como en qué consiste ese comité, quién toma las decisiones. Entonces, y los libros, que finalmente es un punto que es súper importante. Hoy existen libros virtuales, porque también algunos se preguntarán, pero vení, ¿no hay libros virtuales? Sí, pero la Cámara de Comercio cobra una mensualidad por tenerlos. Entonces, pues por ahora, obviamente cuando uno es emprendedor, cualquier flujo de caja, pues cualquier platica que hay por ahí, pues se aprovecha mucho. Entonces, pues toca tenerlos físicos, al menos por ahora. Ya pues uno va creciendo y va pudiendo pagarlos, pues ya se tendrían virtual. Listo. Pasemos al otro tema, que sería el equipo de trabajo. Entonces, aquí en este tema,
el punto que queríamos resaltar es que ustedes revisen qué contratos laborales tienen y que en esos contratos laborales siempre tengan las cláusulas que son claves al momento de tener empleados. ¿Cuáles son? El tema de derechos de autor, que todos los desarrollos, creaciones que los empleados hagan siempre se estén cediendo a la empresa. Temas de seguridad informática, muy importante que en los contratos laborales se sepa que toda la información o todas las bases de datos que se va a tener de la empresa, pues ellos puedan acceder a ella, pero que esté siempre como custodia, no la puedan revelar. Temas de confidencialidad, temas de cómo, cuando políticas de tratamiento de información, muy importante, que tengamos la autorización del empleado para poder manejar esos datos. Y revisar cuando es un contrato a término indefinido, es muy fácil pues porque tenemos 2 meses de prueba y pues ya sabemos que si queremos dar por terminado el contrato, no hay hoy en la ley colombiana un preaviso, pero en temas de término fijo, en contrato de término fijo, sí hay que dar una notificación 30 días antes. Y muchas veces nos preguntan, pero pues si me faltó un día, ¿qué pasa? Pues que la ley exige que tiene que ser 30 días antes o si no se prorroga y si yo quiero dar por terminado ese contrato me toca pagar como si él fuera a trabajar otra vez todo ese periodo o término que fue contratado inicialmente. Entonces es muy importante tenerlo. Con el tema de contratos de prestación de servicios, acuérdense que siempre hay que exigir el tema de la seguridad social. Pues cuando uno tiene una persona, un contratista, pues es importante primero que pues confirmar el contrato, que él también ceda los derechos de autor, que tenga claro el cronograma de trabajo, porque generalmente es por proyecto. Y hay una pregunta que nos hacen mucho y es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el laboral y el de prestación de servicios? Y después, primero, el horario. Yo en un contrato laboral puedo exigir un horario, en prestación de servicios no. La subordinación, es decir, yo puedo en un contrato laboral hoy poner a un empleado a desarrollar una actividad, pues un proyecto específico y luego mañana cambiarlo de proyecto y que más bien se reasignan las funciones. En cambio, en un contrato de prestación de servicios se contrata por un proyecto, por un término específico y no hay subordinación, ni hay un horario, ni tampoco hay un puesto de trabajo. Y en el contrato de prestación de servicios hay que siempre exigirle a ese contratista el aporte de la seguridad social, porque cae en la obligación del emprendedor. Pues la DIAN o la UGPP le pide a uno que tenga uno ese respaldo. En caso que tengan más de 5 empleados, es muy importante que tengan un reglamento interno de trabajo. ¿Para qué sirve un reglamento interno de trabajo? Pues sirve para cuando hay un comportamiento del empleado que yo quiera llamarle la atención, él sepa que existen unos llamados, un llamado 1, un llamado 2, que es llegó tarde. Pues estoy poniendo como el ejemplo más normal, que es llegó tarde, entonces en la primera se le hace un llamado de atención, en la segunda se le manda una carta y ya en la tercera se le puede hacer suspensión de trabajo. No es solo, pues el ejemplo de la llegada tarde es lo más normal, pero generalmente uno mala manejo de información o actitud con sus compañeros de trabajo, pues cosas que uno sabe que posiblemente hay que tener un llamado de atención ahí. Entonces un reglamento interno de trabajo es clave. La ley hoy está un poquito atrasada porque me exige que ese reglamento esté colgado en la oficina y hoy pues las oficinas, muchas empresas están en teletrabajo, no solo pues por estas circunstancias, sino también porque es parte como de sus desarrollos, de sus actividades. Entonces lo que nosotros sugerimos es que lo cuelguen como en un portal que tenga toda la empresa para que los empleados puedan acceder a ellos súper cómodamente y puedan tener la información a la mano. Bueno, también la norma hoy está exigiendo tener todos los emprendedores un sistema de salud, seguridad y gestión en el trabajo. ¿Qué es esto? Esto es como unas políticas que le dicen a las empresas, bueno, si llega a haber una emergencia, ¿qué comité es el que tiene que estar pendiente? O si los empleados, por ejemplo, en su teletrabajo tienen la silla que tengan el lugar de trabajo adecuado, la luz, que tengan su computador como a la medida que es. Este es un sistema que regula todos esos requisitos del bienestar, tanto del empleado como de todo el equipo. Entonces es clave tener ese sistema. Tiene muchos requisitos, muchos procedimientos. Hay empresas pues que se dedican a hacer esto. Entonces les sugiero que si no lo tienen, busquen la información. Si necesitan pues como que les mandemos el link de alguna persona que lo haga, con mucho gusto. En el Impact creo que hay una empresa que lo hace, entonces les podemos pasar ese dato. Y
y es importante tenerlo. El último es un proceso disciplinario, lo puse aparte porque nos pasa mucho que pues nos hacen llamadas de Cata, quiero despedir a una persona por justa causa porque es muy grosera, cuando le hablo sobre como la retroalimentación me contesta mal o es grosero con sus compañeros de trabajo. ¿Cómo hago para justificar esa causa? Entonces, lo que hacemos es que tenemos que tener en la empresa un procedimiento definido y ese procedimiento tiene que permitir en esa llamada de atención que el empleado comunique qué fue lo que pasó. Entonces, muchas veces se hace es que se cita, se tiene un memorando, se escribe, se le da la palabra, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué tu actitud frente al trabajo es esta? Y se le anota todo lo que él dice. Y esos llamados de atención se tienen que hacer de manera organizada para que al tercero o cuarto, pues dependiendo de las políticas de la empresa, pues podamos tener las justificaciones suficientes para poder hacer el despido con justa causa. El punto es que el empleado sea consciente que se le está despidiendo porque hubo una transición, un proceso, que se le hizo un plan de mejoramiento y al final pues no se logró, pero siempre en el tema de equipo y en el tema de tener empleados, pues nosotros les sugerimos que siempre se haga muy de la mano hablando con el empleado, todo. Por ejemplo, ahorita con el COVID, lo que hemos visto es que todas esas medidas que el gobierno nos da, que es bajar los salarios o licencias o vacaciones, sea también muy amigable, muy hablado con el trabajador. Pues antes las empresas eran como yo soy el jefe, usted es el empleado, ya no, ya es venga, nos está pasando esto, ¿cómo lo podemos manejar? Los empleados tienen ideas súper chéveres, como que de verdad sea un equipo de trabajo y que todos estos temas se manejen bien. Eso es como lo que las sugerencias pues en cuanto a equipo de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Cata, cuando tú hablas de, digamos, todo ese tema de las faltas, yo no sé, bueno, al menos digamos que la forma en que normalmente uno lo trabaja no es que siempre que uno le llama la atención a alguien, no necesariamente es como una falta. Entonces tú dices que tiene que haber un proceso estandarizado, ese proceso se tiene que comunicar desde el principio, desde que uno contrata a la persona, o digamos que en el camino, si uno ve que algo sucede, uno podría, pues la persona tiene que saber que se le está notificando que tuvo una falta para que cuente como falta. En el reglamento interno de trabajo es donde dice cuáles serían esas faltas y cuál sería ese procedimiento de llamada de atención. Entonces, cuando tú ya ves que está dentro de esas sanciones o esos puntos que él incumplió, uno lo llama y él ya sabe cómo es el procedimiento, que esa es como la función del reglamento interno de trabajo. Ya. Súper. Bueno, entonces vamos a continuar entonces al otro tema que debemos revisar de nuestra empresa para que esté como bien. Es tan amable, una pregunta. Sí, claro. Bueno, Catalina, buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Jiménez. Jimmy, buenas tardes. Te pregunto, la razón social de la empresa debe estar alineado con el nombre del emprendimiento. Es decir, te pongo un ejemplo. Pongamos una serviteca, por decir algo, que sea el nombre de la empresa. Y resulta que una de las personas que trabajan ahí estudian agronomía y le resultó un emprendimiento y entonces ese emprendimiento va a estar asociado a la empresa. ¿Qué va a pasar ahí que no está alineado a la razón social, al objeto social? ¿Qué se debe hacer? Ok, ¿O qué va entonces, a pasar legalmente más adelante? no, está bien tu pregunta porque ya miramos lo del objeto social. Entonces, si te entendí bien, la pregunta es, mi empresa se llama de un nombre que está asociado a la agronomía, pero es una serviteca, que si hay alguna implicación en que esa razón social no, como que no concuerde con el objeto. No, Entonces, no. Sí, es decir, ¿qué inconvenientes legales puede tener que yo tenga un nombre dentro de mi objeto social, por decir algo, en la agronomía, y voy a desarrollar un emprendimiento que no tiene que ver con el objeto social, por decir algo con vehículos? ¿Qué legalmente qué puede pasar ahí más adelante cuando yo voy a presentar el emprendimiento a un concurso o para acceder a beneficios del gobierno? ¿Qué puede pasar ahí?
Listo, entonces te voy a contestar. ¿Qué pasa? El emprendimiento, legalmente, vamos a separar dos cosas, la legal con la tributaria. Legalmente las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, me permiten que mi objeto social sea definido en una actividad principal, pero también me permite que yo pueda hacer actividades secundarias y dice que es cualquier actividad legal en Colombia. Entonces, en ese sentido, yo podría tener una empresa que se llame de agronomía y yo puedo vender servicios de Serviteca, como por hacer concordancia con el ejemplo que nos das. Sin embargo, cuando yo ya llego a una instancia como un concurso, una aceleradora, pues estas personas casi siempre quieren ver una coherencia entre el objeto social que tú defines en los estatutos con el nombre que tú le tienes. Sin embargo, la razón social es solo para temas de facturación. Ese nombre yo lo registro en Cámara de Comercio, pero realmente tiene relevancia cuando yo facturo. El nombre que yo uso de mi empresa y es el nombre que a mí me van a recordar se llama marca. Entonces yo me puedo llamar Agronomía SAS, pero mi verdadera marca se llama Serviteca Impact. Entonces yo para temas de mercadeo y de publicidad, Serviteca Impact es el que le voy a dar toda la fuerza y cuando yo llego a un programa de aceleración, pues esa es la marca que yo quiero que vean y esa es la que debería tener coherencia con mi objeto y mi actividad principal. Si mi razón social es diferente, pues no tiene mucha relevancia, sin embargo la podría cambiar pues para que todo tenga una coherencia. No sé si te contesto la pregunta. Sí, Catalina, muchas gracias. Ok, ese es como, sí, lo que pasa es que ahí muchas veces nos confundimos entre razón social y marca. Entonces, por eso hago la diferencia, porque finalmente a la marca es la que más fuerza queremos dar, porque esa es la que le vamos como a invertir en temas de mercadeo, en publicidad, en un programa de aceleración, es el que más va a coger fuerza. La razón social, pues si no te concuerda, lo puedes cambiar, no hay ningún problema, pero realmente es para temas de facturación. Bueno, continuando, vamos a mirar la relación con clientes. Juanpa, si quieres. Bueno, complementando un poquito con la respuesta Sí, dale, acerca del claro. tema de la razón social. Esta razón social, simplemente, digamos, razón social, como se manejaba antes en las limitadas, que era, por ejemplo, Hernández Londoño Limitada, que hacía más razón, era al nombre de quién era, digamos, el comerciante. Ahora el tema ya se maneja como denominación social y es solamente, digamos, el nombre de la sociedad. Como tal, ese nombre puede estar relacionado con la actividad, como puede no estarlo. Desde el punto de vista, si es una SAS, digamos, la empresa que tienes, no hay ningún problema con que tenga diferentes líneas de negocio que incluyan, digamos, productos o servicios diferentes que no estén relacionados, siempre y cuando la idea es que lo tengas claro en el objeto social y que al momento de tributar y de tener tu RUT, pues lo tengas actualizado para que digamos, te cobren los impuestos de acuerdo a cada actividad específica. Igualmente, estos servicios o estos productos se protegen esos nombres a través de una marca. Y esta marca es la que te permite hacer una explotación comercial, digamos, y que nadie más te suplante, ni te quite la clientela, ni se haga pasar por tu empresa para prestar esos servicios o para dar esos productos. Ahora, continuando pues como con la exposición, está el tema de la relación con los clientes. Este tema digamos, es muy importante porque muchas veces a través de, digamos, en los emprendimientos se maneja muy informalmente. Entonces, nosotros lo que los motivamos es de pronto garantizar a futuro, digamos, esa tranquilidad haciendo digamos, regulando todas estas relaciones a través de contratos, sean contratos de servicio, sean términos y condiciones, o dependiendo, digamos, de cuál sea la modalidad. Estos contratos de servicios son muy importantes para dejar claro, digamos, todas las responsabilidades que tienen ustedes y que tienen sus clientes respecto al producto, al servicio contratado, al pago, qué pasa en caso de un incumplimiento, qué pasa, por ejemplo, en estos días en caso de una fuerza mayor, como lo es el tema de la emergencia sanitaria, que, digamos, para tener muy claro qué consecuencias puede tener cualquier situación, cualquier novedad que se pueda dar con el contrato de servicios
o digamos, cualquier contrato que tengamos con nuestros clientes, compra-venta, independiente pues, de nuestra actividad. Estos contratos, por ejemplo, ahora que estamos en Impact, que manejamos muchos temas de innovación, de emprendimiento, es el tema de los términos y condiciones. Estos términos y condiciones no son más que un contrato de servicios, pero está más enfocado al tema de la prestación de servicios virtuales o a través de medios, sí, a través de medios virtuales, a través de medios, digamos, de las tecnologías, y tiene como digamos, un objetivo regular toda la relación entre el prestador del servicio y los usuarios que acceden a nosotros a través de plataformas, a través de aplicaciones, a través de aplicativos, para, digamos, tener esa relación comercial muy clara desde el principio, para saber cuáles son, digamos, sus responsabilidades y, muy importante, para el tema de la protección de los datos personales. Ahora, conectando esto con e-commerce, tenemos en Linkage también otro artículo acerca del e-commerce que, digamos, ahora está muy fuerte por el tema pues, de que la mayoría de las empresas que por el motivo de la cuarentena no pueden salir a sus locales, a sus productos, pues están migrando su actividad al comercio electrónico a través de redes sociales, a través de plataformas incluso por WhatsApp. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que al tener esta actividad, pues tenemos que regularnos por el Estatuto del Consumidor y tener muy en cuenta el tema de la política de tratamiento de datos, es decir, proteger todos los datos que nos están dando nuestros usuarios, nuestros clientes a través de las pasarelas de pago, a través de los chatbots, a través de todas estas herramientas que tenemos para hacer esa gestión con el cliente. Estas políticas de tratamiento de datos es muy importante que le pongamos al cliente de presente qué informaciones estamos recibiendo de él, sea la ubicación, la IP, sea el nombre, cédula, direcciones, digamos, información para la facturación, y explicarle qué protección tiene, digamos, para qué se va a usar, cuáles son las condiciones que tenemos nosotros para usar esa información y que él esté protegido, qué derechos tiene en caso de que él quiera hacer una rectificación, en caso de que él quiera, digamos, modificar una información, que quiera consultar la información que tenemos de él o que quiera que eliminemos su información. Hay que ponerle muy de presente cuáles son esas condiciones. En cuanto al Estatuto del Consumidor, tenemos que tener muy presente el tema de los derechos que este estatuto le ofrece a los consumidores. Derechos como la reversión en el pago, es decir, si la persona no recibió el artículo que deseaba, si de pronto fue objeto de un fraude, si la persona que le llega el producto al que se lo estamos cobrando no fue la persona quien lo pidió, tiene la posibilidad de solicitar que se devuelva su dinero y devolver obviamente el producto. El tema de las garantías también, tener en cuenta pues que todos estos productos que estamos comerciando a través de plataformas electrónicas también tienen que tener unas garantías que tenemos que ofrecerle al cliente por el tema de calidad, por el tema de que sí estemos entregando lo que estamos publicitando, lo que estamos ofreciendo. Y otro tema importante es el tema del derecho de retracto. Tener en cuenta que los clientes pueden tener derecho, en caso de que, digamos, de que se arrepientan de la compra, tienen el derecho de solicitar el retracto, de solicitar nuevamente su dinero y de entregar nuevamente el producto corriendo con los costos de transporte. Por último, es el tema del manejo de la información y el CRM, que va enfocado a lo mismo, a todo el tema de la protección de los datos que tenemos, tanto de nuestros clientes, como de nuestros proveedores, como de nuestros aliados comerciales, teniendo en cuenta que no por el hecho de que podamos recolectar mucha información de ellos, digamos, es conveniente. Lo más conveniente es proteger esa información, es, digamos, garantizarle a estas personas que la información que nos están dando está protegida, es confidencial y va a ser usada solo para lo que nosotros estamos
mencionando en nuestra política de tratamiento de datos o en nuestra página web, como se lo estamos manifestando a ellos. Súper. No sé si tienen preguntas ahí con relación a este punto que hoy tiene tanta relevancia. Al final, si un cliente no quiere hacer algo, en este momento digamos que es casi que imposible ejecutar un contrato. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, pues, hoy en este momento ejecutar un contrato no es posible, pues hoy está cerrado, pues, para eso. Lo que se recomienda hoy es la negociación, más que todo. Negociar pues sí, negociar los puntos y mirar el contrato que se pactó con esa persona. Bueno, complementando igualmente, en este caso, digamos, todo este tema de los contratos, de la imposibilidad de desarrollar estos contratos, está en este momento en furor. Es un tema que está muy discutido. ¿Por qué? Porque esta fuerza mayor, por el caso del coronavirus, no es automática. No, digamos, no aplica, o sea, no porque haya una medida de aislamiento, todos los contratos pierden o son imposibles de cumplir. Habrá que evaluar caso a caso si la obligación del contrato digamos, depende o se ve afectada por el tema del aislamiento. En el caso, por ejemplo, de nosotros como abogados, que si bien no podemos ir a la oficina, podemos hacer las asesorías virtuales mediante correo electrónico. Digamos, en un contrato que nosotros tendríamos, un hipotético contrato, no estamos imposibilitados para cumplir. Entonces, digamos, es muy del caso a caso y se debe estudiar para ver qué otras condiciones se pueden cumplir o digamos a qué trato o a qué negociación se puede llegar para no dar por terminados los contratos, porque igualmente esto es una medida temporal. Juan Paicata, y por ejemplo, desde el cobre, digamos que ya se entregó el servicio, empezó el corona y ya mucha gente empezó a recortar costos y decidieron de pronto cortar algo que tú ya habías entregado. ¿Cómo manejas la situación de cobre? Juanpa, si quieres. Perdón, es que no te escuché, de cobro. Digamos que ya entregaste el servicio, ¿cierto? Sí. Y empezó toda la situación de aislamiento. Entonces Sí. muchas empresas empezaron a restringir o a reducir costos para poder, digamos, enfocarse en otras cosas, ya sea en mantener su nómina o simplemente lo que sea que quieran hacer. Entonces dicen, no vamos a pagar estos contratos por ahora. Bueno, digamos, hay muchas posiciones acerca del tema, pero digamos la más fuerte es que este tema de la fuerza mayor, si bien exonera de responsabilidad, es decir, le quitar la responsabilidad por la indemnización a la parte que incumple. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que me pones, ustedes ya cumplieron con la obligación. La otra parte que tendría que hacer, digamos, cumplir la obligación mediante la entrega de ese dinero, pues no está imposibilitada para hacerlo, porque igual el dinero no se destruye, digamos, esto no los está impidiendo en ningún momento de entregar ese dinero. En este sentido, ellos estarían incumpliendo con ese contrato. ¿Qué pasa? Obviamente, todo este tema se está abordando más desde la solidaridad, desde la negociación, porque igualmente para muchas empresas es un golpe duro. Entonces, para el flujo de caja, para las obligaciones, es difícil cumplirlo. Lo que se ha recomendado, o lo que se viene hablando en muchos casos, es de pronto llegar a una negociación y de pronto ceder un poco de parte y parte, llegar a acuerdos de pago, llegar a algunas formas que se cumpla con la obligación, pero de pronto con algunas facilidades que digamos, le puedan dar un alivio a estas empresas, a estas personas que están en situación de dificultad en ese momento. Gracias, Juan. Listo. Bueno, siguiendo entonces con el otro tema, vamos a ver el tema también en relación con proveedores clave. Juanpa, dale. Listo. En estos casos, bueno, ya hablamos del tema de los contratos de prestación de servicios o de los contratos de servicios que tenemos con nuestros clientes, pero es muy importante también cubrir esa parte de atrás, digamos, esas relaciones que nos permiten a nosotros desarrollar nuestra actividad, como son los contratos con nuestros proveedores y más aún con esos proveedores que son claves para el desarrollo de nuestro negocio y que si en caso de un incumplimiento
pues nos veríamos realmente afectados por, digamos, por no poder entregarle hasta a nuestros clientes un servicio, un producto que depende de esa relación con los proveedores. ¿Qué es importante? Como lo dijimos para el contrato de prestación de servicios, tener todo por escrito, tener todo en contratos debidamente firmados, que tengan específicamente, digamos, mucho detalle en el tema de las cláusulas de entrega, que hablen acerca de la resolución de conflictos, cómo resolvemos un conflicto, si vamos a un acuerdo directo, probablemente a una conciliación o llegamos ya más adelante a un arbitraje, pero que haya una ruta clara y definida de cómo abordar ese conflicto, con la idea de que siempre haya pues como una estabilidad en esa relación comercial, pues digamos, desde nuestra empresa dependemos mucho de que todo vaya bien, de que todo, digamos, de que no sea una relación conflictiva, digamos, para garantizar el éxito de nuestro negocio. ¿Qué es importante? Revisar el tema de las garantías, revisar el tema de la calidad de los productos, cómo establecemos esa calidad, cómo medimos esa calidad, qué pasa si, digamos, nuestro proveedor empieza a enviarnos, a suministrarnos productos de menor calidad, que no nos van a servir, que digamos ante los clientes nos van a hacer quedar mal o van a disminuir nuestra buena imagen. Y adicionalmente, ¿qué servicio postventa tenemos? Por ejemplo, en el caso de un contrato en el que necesitamos un mantenimiento, en el que necesitamos no necesitamos al proveedor solamente para la entrega, sino que necesitamos que esté disponible para nosotros en caso de una eventualidad, digamos, para situaciones que van después de la venta o de la celebración del contrato. Es muy importante regular todas esas condiciones para no sufrir después, digamos, ante el incumplimiento, ante la negligencia o ante, digamos, a una fuerza mayor, un caso fortuito que de pronto no esté regulado en el contrato. Preguntas de pronto sobre esto de los contratos con proveedores. Listo. El otro tema que queríamos también traerles es con relación a la gestión de la propiedad intelectual. Hoy también, como las empresas tienen mucha relevancia con el tema de creación de software, de creaciones de obras, en temas, por ejemplo, de alimentos, el secreto industrial, todos somos muy activos en redes sociales, entonces el tema del dominio, de la marca, es parte de ese diagnóstico revisar que la marca que ustedes hoy tienen de su emprendimiento, si esté registrada y que tenga un registro vigente. Este registro se hace bajo la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte de la marca es importante ver que esa marca que se registró tenga el buen uso en redes sociales, que no vaya a ser que esa marca que ustedes estén utilizando, pues ya alguien utilice una marca similar, que ustedes ya la tenían registrada y que ustedes no se habían dado cuenta que están usando una marca parecida, porque finalmente eso es lo que permite el registro, que yo pueda exigir a esa empresa que usa una marca parecida que se abstenga de usarla porque yo ya la tengo registrada. Entonces, parte de esa gestión de la propiedad intelectual es aprovecharse de esos activos intangibles que tienen en la empresa y poder gestionarlos y poder aprovecharse de ellos. En temas de alimentos, muchas veces tenemos emprendedores que hacen repostería o hacen panadería y esas recetas no las tienen documentadas, que como es el emprendedor el que se ha acostumbrado a hacer esa receta, pues él tiene en la cabeza la receta, pero nunca la documenta. Y es muy importante para que se proteja ese secreto industrial y para que tenga toda la relevancia de la confidencialidad, que esté documentada y que esté manejada en un sitio donde no todos los empleados tengan acceso. Y así de esa manera se puede exigir de alguna manera, en caso que sea revelada, pues que se pueda mostrar con pruebas que esa persona lo hizo sin el consentimiento pues de la empresa. Y la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la que regula las obras en Colombia y por temas de pruebas ante terceros, les recomendamos que si tienen un código software o si ustedes contrataron un desarrollador que les registró, les desarrolló un software, pues que registren este código ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, al igual que obras literarias, musicales, para poder así proteger a la empresa que sí sea el dueño de estos activos. Porque muchas veces nos ha pasado que en esas debidas diligencias se revisa que, por ejemplo, una empresa de software vende ese software y cuando nos damos cuenta no tiene los derechos sobre ese software.
Entonces ahí es un riesgo muy grande para el emprendedor y pues para un futuro inversionista. No sé, Juanpa, si ahí quieres adicionar algo más. Ay, estás en mute. Sí. Bueno, complementando con este tema, realmente es tener en cuenta todo el valor que tiene esos activos intangibles para la empresa que, que traen un reconocimiento, que traen una recordación, que cuando un cliente, digamos, ve la marca de nuestro producto, pues sabe que es un producto de calidad, que es un producto que ya conoce. Entonces, todo ese valor agregado, digamos, todo ese buen nombre es necesario registrarlo, es necesario protegerlo para evitar a futuro, digamos, un tema de que nos estén desviando la clientela con marcas que tengan los mismos nombres, que tengan los mismos colores. ¿Y qué pasa? Pasa mucho. Digamos, para garantizar que en caso de que estén haciendo digamos, estas prácticas anticompetitivas, que uno pueda ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, denunciar y que le restablezcan sus derechos sobre esas marcas, sobre esos dominios, sobre todos esos distintivos, digamos, para garantizar pues que no sean usados de forma maliciosa, de forma de mala forma, ¿cierto? Súper. No sé si tienen alguna pregunta ahí con relación al registro de marca o sobre algunas obras que puedan registrar o nos quieran contar algo. Listo. Bueno, este tema ya de temas contables y financieros, solo queríamos mencionarlo. No es un tema pues que nosotros tengamos bastante conocimiento, pero en un due diligence tiene tiene mucha importancia, y hoy también tiene mucha importancia porque debemos ser conscientes y tenemos que entender como buenos emprendedores, pues que nos toca muchas veces saber de todo, pero este es uno de esos temas que es necesario entenderlos, y es con relación a los temas financieros y contables. Hoy muchas empresas se están viendo afectadas por esta situación, no porque no sean empresas que sean sólidas o no porque su producto o su servicio sea un muy buen producto o servicio, sino más que todo porque no tienen flujo de caja para seguir operando y para seguir pagando todos esos costos y gastos fijos que tienen muchas veces las empresas. Entonces es muy importante en este análisis y diagnóstico hacer un flujo de caja y mirar cuánto es que la empresa se está gastando y cuáles son esos gastos y costos que posiblemente se pueden dejar de pagar o que se pueden disminuir para que la empresa tenga un mejor margen o pueda sobrevivir pues en estos momentos. Existen pues muchas formas de hacer ese análisis, pero pues es parte y se puede hacer en un Excel o con el contador, que es el que tiene la información nuestra de nuestra empresa, para mirar efectivamente cuál es ese flujo de caja. Y nos ha pasado que muchas empresas tienen como una estructura de costos y gastos ya de hace mucho tiempo y nunca el emprendedor como que por falta de tiempo no ha entrado a revisar y analizar cuáles son esos costos y gastos tan importantes que tiene o cuáles son los que podría pues ya dejar de asumir como empresa. Entonces ese ejercicio me parece que hoy tiene mucha relevancia y que lo pueden hacer. El otro punto es el de estados financieros, ya que en estos días pues los contadores están ya entregando estados financieros de cierre de año anterior, pues también es importante como hacer una reunioncita con el contador o con el financiero y entender esos estados financieros, qué significan. Esa información de nuestro emprendimiento, de esos estados financieros, es la base que nos permite analizar cuánto vendió la empresa, cuánto se está gastando, por qué fue rentable, cuál ven esas utilidades, qué se va a hacer con esas utilidades. Como les decíamos al principio, ya hoy hay un montón de beneficios que uno puede acceder, y por ejemplo ese de la ley naranja, que nos quitan 7 años sin renta. Entonces es muy importante revisar si posiblemente podemos acceder a ese beneficio, si eso nos impacta a los estados financieros. Entonces, ese tema lo trajimos porque es algo también clave que los inversionistas revisan en su momento. No sé, Juanpa, si se me pasó algo más de ese punto. No, realmente sobre los estados financieros, conectándolo con el tema de las asambleas de accionistas, tener en cuenta la aprobación, tener en cuenta
en esa asamblea hacer el informe de gestión para todos los accionistas, ponerle a los accionistas a disposición todos los estados financieros, los comprobantes, los libros, para que hagan ejercicio de su derecho de inspección, para que sepan cómo está la sociedad contablemente, financiera, legalmente, y que todo esté muy claro. Y esa es una obligación, digamos, una obligación legal y que se debería cumplir antes del 31 de marzo, pero obviamente por el tema de la contingencia, Es el antes gobierno de... da unos plazos adicionales de un mes a partir de que se levante la emergencia, pero a través de medios virtuales podemos cumplir con esa obligación sin arriesgar nuestra salud y digamos, sin mayores inconvenientes logísticos. Súper, súper. Bueno, ese era como los temas que quería mostrarles hoy, pues para hacer ese diagnóstico legal de su compañía, de su emprendimiento. Esperamos pues que sí les haya servido todos estos temas. No sé si tienen alguna pregunta que quieran compartir por aquí. Igual aquí también les dejamos nuestros datos. Estas son nuestras redes sociales. Pues nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn, que estamos compartiendo todos esos artículos que mencionó Juanpa, los estamos compartiendo en la MAC, también en nuestra página. Y les dejamos también nuestros datos por si necesitan cualquier duda. En este momento, Linkcase está abierto a hacer consultas en línea, no tiene ningún costo y si necesitan cualquier llamada o cualquier cosa, de una, estamos para ayudarlos. No sé, Fede, si quieres adicionar algo más. No, gracias, Cata, gracias, Juanpa. Bueno, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Los esperamos mañana y la próxima semana con más webinars que pueden ver en nuestra página de internet. Les seguiremos compartiendo pues como por los diferentes canales. Entonces ya, ¿no? Muchas gracias a todos y si no hay preguntas... Federico. Claro, cuéntame, Jimmy. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, señor. ¿Usted qué tal? Muy bien, gracias. Veo dos preguntas. Una, ¿cuándo sale la programación para la próxima semana? A ver si hay algo referente a emprendimientos, manejo de redes sociales. Sí, nosotros sacamos normalmente la programación los sábados en nuestra red social Instagram. Si me escribe su correo por el chat, yo entonces me encargo de que también les llegue directamente a su correo. Bueno, y otro asunto. Leyendo por la página, explorando la página de ustedes, veo que tienen un programa de Acelérate Emprendimiento. Sí, señor. Ese programa normalmente lo corremos en el segundo semestre del año y este año empezará más o menos en octubre. Ah, hasta octubre, hasta octubre. Sí, señor. Empezaría más o menos en octubre. ¿Y por qué se demora hasta octubre? Porque tenemos un lazo de 6 meses. Sí, eso es dependiendo de digamos, del calendario de actividades de nosotros y lo tenemos planeado para iniciar, sobre todo porque es un programa global en el que nos tenemos que coordinar con 17 países adicionalmente al nuestro. Entonces es un programa que se maneja desde Ginebra y nosotros operamos acá en Colombia. No, de pronto no me expresé bien, Federico. Lo que yo te quiero decir es que yo estoy con un emprendimiento. Ya tengo iniciado un emprendimiento. Entonces yo vi que ustedes lo asesoran a uno, le revisan a uno el proyecto, a ver si el proyecto califica, y ustedes tienen un programa que creo que se llama, Jimmy, ¿le parece si me escribe su número de teléfono y ya lo llamo directamente para que miremos qué puede ser la idea que tiene? Excelente, yo ya ahí te lo escribo. Por favor. Listo. Sí. Muy gracias, Fede. Bueno, Mil gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien.